Buscar un refugio interior. Desde el punto de vista budista, la mente de una persona corriente es débil y está distorsionada por el poder de las ilusiones y aflicciones emocionales que lleva dentro de sí. Esta debilidad y la distorsión que padece hacen que no pueda ver las cosas tal como son. Lo que ve es una visión deformada y definida por sus propias ideas preconcebidas y neurosis emocionales. El propósito del budismo como religión es eliminar esos elementos distorsionantes de la mente para así facilitar la percepción válida. A menos que aquellos hayan sido arrancados de cuajo, la percepción siempre estará contaminada. Pero cuando las ilusiones hayan sido arrancadas de la mente, se entrará en un estado en el que la realidad siempre es vista tal como es. Entonces, y dado que la mente existe en perfecta sabiduría y liberación, el cuerpo y la palabra reaccionarán automáticamente, operando como es debido. Esto beneficia tanto a uno mismo como a los demás inmediatamente en esta vida, y también en el camino que sigue a la muerte. Por eso se dice que el budismo no es un camino de fe, sino de razón y conocimiento. Los tibetanos tenemos la inmensa suerte de haber nacido en una sociedad en la que el conocimiento espiritual no solo estaba disponible, sino que además era altamente valorado. No obstante, haber nacido en esa sociedad puede hacer que lo demos por hecho. El mismo Buda dijo: «Examinad mis palabras igual que un orfebre examina el oro antes de comprarlo, y no las aceptéis hasta haberlas dado por buenas». Buda enseñó durante mucho tiempo y a personas de todas las clases sociales y todos los niveles de inteligencia. En consecuencia, cada una de sus enseñanzas debe ser sopesada y evaluada cuidadosamente para determinar su significado y decidir si encierra una verdad literal o únicamente la expresa de manera figurada. Muchas enseñanzas fueron impartidas de forma limitada o a personas de entendimiento limitado. Aceptar cualquier doctrina o aspecto de una doctrina sin examinarlos analíticamente antes es como construir un castillo sobre el hielo. La práctica siempre será inestable y carecerá de unos cimientos lo suficientemente sólidos y profundos. ¿Qué significa practicar el Dharma? El Dharma es definido como lo que sostiene y hace referencia a la sabiduría espiritual que nos sostiene o libera del sufrimiento. El budismo afirma que, aunque por el momento nuestra mente está nublada por la ilusión y las distorsiones, en última instancia siempre hay un aspecto de ella que es por naturaleza puro y limpio, y que cultivar esa pureza y eliminar los oscurecimientos mentales nos permitirá mantenernos alejados del sufrimiento y las experiencias insatisfactorias. Buda enseñó esa pureza potencial como uno de los dogmas fundamentales de su doctrina, y Dharmakirti, el lógico hindú que vivió un milenio después, estableció su validez mediante métodos lógicos. Cuando esta semilla de iluminación ha sido suficientemente cultivada, se adquiere la experiencia del nirvana, la libertad de todas las carencias y limitaciones del samsara. Aparte del concepto de la semilla de la iluminación, Dharmakirti también validó lógicamente
todo el espectro de dogmas budistas, incluida la ley del karma, el concepto del renacer, la posibilidad de alcanzar la liberación y la omnisciencia, así como la naturaleza de las 3 joyas del refugio: el Buda, el Dharma y la Sangha. En cuanto a la práctica propiamente dicha, no habría que emprenderla sin contar con una previa comprensión lógica de la doctrina. El practicante debería saber qué está haciendo y por qué. Los monjes y las monjas dedicamos toda nuestra existencia a practicar el Dharma, por lo que deberíamos asegurarnos de que nuestra práctica fuese inmaculada. La Sangha es muy importante para la estabilidad de la doctrina, por lo que deberíamos hacer todo lo posible para emular al Buda. Quien esté pensando ordenarse antes debería reflexionar sobre lo que va a hacer. Para ser un monje de segunda categoría, no vale la pena hacerse monje. La Sangha tiene la responsabilidad de encarnar los preceptos. Si se quiere seguir llevando una vida corriente, más vale dejar la práctica religiosa a quienes tienen más inclinaciones espirituales y conformarse con la práctica seglar. Todas las religiones del mundo tienen en común el que proporcionan métodos para cultivar los aspectos beneficiosos de la mente y eliminar los perjudiciales. El budismo es una religión particularmente atractiva porque, habiéndose desarrollado en la India, cuando el país estaba pasando por un momento álgido, tanto en lo espiritual como en lo filosófico, ofrece una gama total de ideas espirituales y un enfoque racional de los métodos del desarrollo espiritual. Esto es particularmente importante en la era moderna, que tanto confía en la mente racional. Debido a esta faceta de la racionalidad, el budismo apenas encuentra dificultades a la hora de enfrentarse al mundo moderno. De hecho, muchos de los descubrimientos de la ciencia moderna, como los de la física nuclear, que son considerados como nuevos hallazgos, fueron analizados hace mucho tiempo en las antiguas escrituras budistas. El último consejo que Buda dio a sus discípulos fue que nunca creyeran nada a ciegas y que todo debía ser investigado racionalmente antes de ser aceptado. Y por eso el mundo budista siempre ha logrado mantener vivo su espíritu de investigación inicial. En esto se diferencia de la inmensa mayoría de religiones del mundo, que afirman estar en posesión de la verdad y nunca permiten ningún tipo de investigación que parezca amenazar sus limitadas descripciones de la realidad. El que una persona sea budista o no viene determinado por si ha buscado refugio o no en las 3 joyas del refugio, impulsada por un motivo realmente puro surgido del corazón. Recitar las plegarias budistas, jugar con rosarios mántricos y caminar alrededor de los templos no te hace budista. Incluso un mono puede aprender a hacer esas cosas. El Dharma es una cuestión de la mente y el espíritu, no de las actividades externas. Así pues, para ser budista es preciso tener muy claro qué son las 3 joyas del Buda, el Dharma y la Sangha, y qué relación guardan con tu vida espiritual. Existe el refugio causal del Buda o todos los Budas del pasado, presente y futuro, de los que el más relevante para nosotros es el Buda Sakyamuni, o el refugio en tu propio potencial para la iluminación, el Buda que llegarás a ser. En cuanto al Dharma, está el Dharma que fue enseñado en las Escrituras y cuyas revelaciones fueron impartidas, que se encuentra en las mentes de quienes han recibido una transmisión interior.
En último lugar está el refugio en la sangha. Tanto los monjes corrientes, que son símbolos de la sangha, como los Arya Sangha, los seres que han adquirido una experiencia meditacional de la modalidad fundamental de la verdad. Por eso se dice que Buda es el maestro, el Dharma, el camino y la sangha, los compañeros espirituales que te ayudan. De estos tres, el más importante para nosotros como individuos es el Dharma, pues en última instancia solo podemos ser ayudados por nosotros mismos. Nadie más puede concedernos nuestra iluminación o alcanzarla por nosotros. La iluminación solo llega a quienes practican bien el Dharma, a quienes lo toman y lo aplican al cultivo de su propio continuo mental. Debido a ello, el Dharma es el refugio máximo de las tres joyas. Oír el Dharma, contemplarlo y meditar sobre él permitirá que nuestras vidas puedan unirse a él, y eso hará que la iluminación se convierta en una posibilidad inmediata y accesible. Todos los grandes maestros Kadampa del pasado insistieron en que el refugio debe ser practicado dentro del contexto de una intensa conciencia de la ley de la causa y el efecto, ya que debe apoyarse en la observancia de la ley del karma. Buda dijo: somos nuestro propio protector y nuestro propio enemigo. Buda no puede protegernos y solo la observancia de la ley del karma podrá hacerlo. Si buscamos el refugio con pureza y nos esforzamos por vivir de acuerdo con las leyes del karma, nos convertiremos en nuestro propio protector. Si vivimos en contradicción con él, con el camino espiritual, nos convertiremos en nuestro peor enemigo y nos haremos daño a nosotros mismos en esta vida y en las vidas futuras.